Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Armando Pérez Carreño y el día de hoy nos está acompañando el maestro Claudio Tarris. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Tarris. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Es un privilegio. Bueno, ahorita, pues normalmente es cuando hago la introducción, ¿no? De nuestro Me invitado parece bien. especial, pero ahorita estamos platicando precisamente de, bueno, cómo a veces en las orquestas y demás siempre te dan en el programa ahí la introducción magnánima, ¿verdad? Siempre contando de una contando. historia del protagonista. Exactamente. Y bueno, que estamos platicando ahorita precisamente sobre eso, que cómo a veces pues parece o pues sentimos que necesitamos hacer toda esa introducción de su historia y académica y dónde estuvo y demás, que la Así persona puede es. ser una eminencia, ¿verdad? Como tenemos aquí el maestro, pero a veces pues va más allá, ¿no? De qué estudió la persona. Absolutamente, sí. Hay toda una cuestión acerca de lo que estoy haciendo desde hace unos años, en donde prácticamente la mayoría de las vertientes o de mis intereses están más allá de lo que jamás estudié en una universidad. Es decir, es mi interés propio personal de desarrollarme, ¿no? Y de conocer cosas. Sí, entonces, ahora, maestro, pues para los que no saben, es jazzista y además pues dirige una orquesta de cámara Así es. y esto eh, sería bueno, creo yo, a mí me interesa saber, ¿cómo empezaste con la música? ¿De dónde salió esa inquietud? ¿Fue desde niño? ¿Fue más grande? ¿Cómo estuvo tu inicio en la música? Bueno, cada músico profesional, cada artista tendrá su propia historia, que es lo interesante, ¿no? En el caso mío, mi mamá era pianista Ajá, y mi papá y mi entorno, mis abuelos y todo, era gente muy intelectual, con gran afinidad por las artes, con el ajedrez, con una biblioteca enorme de filosofía y de novelas y de también cosas ligeras. Y entonces creo que lo principal para un disfrute o tener una sensibilización en las artes es empezar desde la cuna ajá, y que el entorno familiar le lleve a uno a cuestionarse, a imaginar. Sobre todo la imaginación para mí es lo fundamental y eso se logra sobre todo a través de la lectura. La lectura ajá. con estos códigos lingüísticos nos lleva a imaginar cosas. Y cada vez se está perdiendo más, yo creo, eso a través de tener todo visualmente ya masticado de alguna manera, ¿no? Ujú, Entonces, el interés de la música para mí fue algo tan natural ajá, como todo lo que incorporamos como cultura desde la cuna, que es la comida, es la nacionalidad, es ajá. la religión, son todas estas cosas que son lo que vamos incorporando desde la cuna y nos van a dar un fundamento muy importante, a veces un peso para algunos muy pesado Ujú. a lo largo de la vida para poder superar ciertas cosas, pero en este caso de la música fue eh, maravilloso estar en contacto. Mi mamá tocaba el piano todo el tiempo y mi hermano fue pianista, es pianista, perdón, mi hermano mayor. Todavía. Entonces la música siempre estuvo ahí y eso fue lo más interesante, tal vez más que aprenderme obras después, Ajá. es todo lo que incorporé al oír eso de una manera completamente natural. Y esto, pues porque a mí me pasó algo similar. Yo en mi casa también, mi papá tocaba el piano y ahí estaba el piano en la casa y como que a mí al menos me causó me llamaba la atención, ¿no? Y quería como que tocarlo y ver cómo sonaba y experimentar un poco. ¿Cómo fue en esos principios sí, que estaba la música en tu casa? ¿Les pediste, o sea, fuiste acercándote a tocar el instrumento, les pedías que te ayudaran o te metieron a clases luego? ¿O cómo estuvo tu inquietud en esa forma? Bueno, como sucede en cada historia personal, que es un mundo, Ajá, para mi padre, que era indefectiblemente la persona más autoritaria y más eh, era la autoridad indiscutida. ajá, Por ejemplo, la música popular era indigna de nuestros oídos. ajá. Entonces, prácticamente la música que se oía en casa, la televisión también era indigna, es decir, era una, como decía Woody Allen, es el mejor compactador de basura que hay. Eh, entonces la televisión no entró a la casa jamás, la música popular tampoco.
Y entonces eso puede parecer restrictivo, ahora que todo tiene que ser tan... Y a mí nunca me pareció, a mí era natural escuchar a El niño y los sortilegios, una ópera infantil de Ravel, o La historia del soldado de Stravinsky. Era natural, y al mismo tiempo mi papá era bastante inteligente como para saber que la música popular y la televisión yo la iba a ir a ver con mis amigos en su casa. Es decir, no era una cuestión de que está prohibido, sino que simplemente las reglas de nuestra familia eran esos. Ok. Y entonces la enseñanza de la música siempre estuvo ahí. Mi mamá era maestra de piano, mi hermano mayor que yo estudió piano con ella. Y había la música de piano clásica, creo que es la más hermosa que se ha escrito. Pero no me gusta el piano. Ok. No me gusta tal vez tocaremos ese tema. Y entonces a mí me llevaban desde que nací a todos los conciertos habidos y por haber, sabiendo que me iba a quedar dormido siempre, y es perfectamente normal, es decir, no hay problema de que el niño se duerma en un concierto, algo le quedará, siempre. Y entonces algo que me fascinó cuando me llevaron es oír una orquesta sinfónica, ese sonido, y yo pensaba que el sonido tan hermoso de la cuerda se lograba con una cinta que parecía cinta scotch. Para mí, de lejos del escenario, yo veía una cinta blanca y pensaba que era cinta como eléctrica blanca. Y yo, durante mi niñez, de los primeros años de vida, pensé que era así. Entonces yo quería estudiar esa cosa, que sonaba tan bonito. La cinta. La cinta, esa. Y entonces me fui al violín, lo que para una familia de pianistas era un poco extraño. Pero bueno, empecé el violín por eso, por esa fascinación del sonido en la orquesta, y preguntarme algo de que cómo se producía ese, cómo se raspaba esa cosa que sonaba tan hermosa. Entonces así fue el comienzo de la educación musical. También me llevaron a un programa que había en Argentina de alemanes, que se llamaba el Collegium Musicum, donde estudiaron algunos de los famosos Lelutiers y muchas gentes que son grandes artistas. También entraron por este programa para niños, ¿no? Que era con flauta dulce y con grandes pedagogos. Qué interesante. Y esto, pues en tu caso, bueno, como dices, la historia para cada quien es súper diferente, ¿no? Pero vamos a decir que ahorita, si pensáramos en pues los niños hoy en día y demás, ¿qué tan importante lo ves tú? ¿O cuál es el beneficio, más bien, que un niño tiene de que aprenda música de chico? El aprendizaje de la música indefectiblemente trae un desarrollo neuronal muy positivo en los niños que no tienen, los que no lo hacen, del mismo modo que lo hace el deporte a alto nivel, la danza a alto nivel, la pintura y memorizar la poesía, escribir poesía. Es decir, el hecho de que se desarrolle neuralmente por actividades. En la música es muy importante porque es una actividad motora. Todos los instrumentos necesitan de actividad motora, imaginación y unas habilidades como el concepto del ritmo, el concepto del oído, y eso puede pasar también en el canto, por ejemplo, que es el único instrumento que llevamos puesto y que no necesitamos aprender, pero ahí también hay una cuestión artística. Entonces, los niños van a beneficiarse siempre de tocar bien un instrumento musical. Para empezar. Entonces, al mismo tiempo, el que la familia los ponga en contacto con actividades de procesos introspectivos y de imaginación va a ser fundamental para el niño. Y eso hasta los 6, 8 años de edad. Es decir, que la escuela es fundamental para el desarrollo de eso. Y en nuestros países latinoamericanos, la escuela es lo más desastroso que hay porque no incluye seriamente este tipo de desarrollo neural. No estamos hablando de que si les va a gustar la música o no, o una escultura. Hay un desarrollo del cerebro que es el que se pone de manifiesto con estas prácticas y con la idea de actividades introspectivas. Ok.
Ok, y platicamos, y para los que van entrando ahorita, saludos, Giselle dice, hola, muy interesante, Ramón también, saludos por allá, qué gusto verlos por aquí. Platicábamos ahorita, pues estamos hablando, el tema va a ser relevante a la improvisación, ¿verdad? Que Así como no, es, sí, no es sí. lo que pensabas, pero platicamos hace ratito que la improvisación en parte pues tiene que ver con el idioma, ¿no? Con el lenguaje y demás. Entonces ahorita lo que estás mencionando, que tiene que ver pues con los niños y el crecimiento, esto que has visto tú es parte importante del desarrollo de la persona, tanto la lectura, como mencioné hace rato, pues cosas como el ajedrez o eso, ¿cómo son fases o cómo es que la gente va evolucionando con todas estas cosas? Hay varios aspectos, siempre estuvimos platicando, ¿no? De que la verdad absoluta no existe, la Ajá, verdad es una construcción colectiva sí, de puntos de vista. Y entonces aquí hay muchas formas de ver, es como el Rubik Cube, ¿no? Uno lo puede ver de diferentes ángulos, en donde el lenguaje que se usa, por ejemplo, para expresarnos, ajá, hay unos códigos, hay un contenido y tiene que haber cierta correspondencia entre los dos o entre la gente que se está comunicando, porque ajá, si yo uso palabras que son demasiado difíciles para la audiencia, ajá, simplemente no me van a entender. claro, Y eso sucede con la música, que es un lenguaje también, y con las demás artes. Todas las artes tienen un factor de comunicación que es esencial. Y a veces los artistas contemporáneos han olvidado eso. Ellos consideran que su intelectualización de la obra de arte es suficiente para que el arte sirva y sea bueno, y se olvidan de que el arte es para comunicarse. Y ajá, entonces al final hay una ruptura a veces entre la obra y el creador y el público. ok, Y entonces a veces un poco esa actitud soberbia de decir, no, yo estoy por encima de mi público, no me ajá, entienden. Cuando me muera me van a entender. Y es un disparate, porque uno en realidad no tiene que perder de vista el aspecto de la comunicación. ajá, Entonces, la improvisación implica además flexibilidad intelectual. A nosotros nos enseñan una fórmula matemática ujú, y entonces esa fórmula, claro que me va a servir para solucionar ciertas cosas, pero si me mantengo completamente rígido y no tengo flexibilidad intelectual, me quedé encerrado en una fórmula. ajá, Y la improvisación y la creatividad es la flexibilidad mental para ver las cosas de otros puntos de vista y para desarrollar cosas o que no nos enseñaron ajá, o que están fuera de lo normal, que quiere decir la norma. ajá, Lo normal es aquello que sigue la norma, no quiere decir que está bien o está mal. Va a depender de las normas. sí, Entonces, es la flexibilidad la que nos va a permitir tener empatía, ponernos en el zapato del otro, tener creatividad artística. La flexibilidad mental es algo muy importante que no le conviene a mucha gente. ajá. Ok, y ahora, bueno, y saludos, Fernando Vargas dice, saludos chicos desde Aguascalientes. Ahora, Saludos hasta saludos. Aguascalientes, Fernando. Bueno, la improvisación se usa para todo, ¿verdad? Estábamos platicando que puede ser, o sea, tanto en la música, que vamos a tocar ahorita esos temas, en el arte, ¿verdad? Por supuesto, pero también a veces, pues incluso, pues como ahorita, una transmisión en vivo, pues en parte, pues está improvisando, ¿verdad? Cuando estás en el radio, cuando estás incluso platicando con un cliente, pues al final del día hay que escuchar, ¿verdad? Hay que tener esa empatía que mencionaba ahorita el maestro. Y entonces es muy importante tener esta flexibilidad de mente, ¿verdad? Como dices, para poder en cualquier situación, pues salirte de la caja, ¿verdad? Y Ajá. aprovechar lo que tienes, esas fórmulas y esas estructuras para mejor, pero sin estar, digamos, quedarte por arriba donde la gente de plano no te No te entienda va a lo que entender. está pasando. Entonces, yo creo que una pregunta importante aquí sería, ¿una improvisación es aleatoria? O sea, nada más es, ok, esos músicos van a improvisar, es nada más, se van a poner ahí a tocar lo que sea. Jamás es aleatoria. Ok. Porque sería como si yo
tuvieran una cajita 50 palabras mezcladas. Puse un verbo, dos adverbios, ¿verdad? Y de pronto tiro así y a lo que salga, pues no se va a entender nada. Lo que Ajá. necesito son palabras. Es decir, ahí están mis ladrillos sobre lo que voy a construir. Ok. Pero eso necesita una formalidad, darle forma, perdón, un plan Ok. y una dirección. Ok. Entonces, yo tengo elementos, son notas. Ajá. Una escala de jazz o una melodía. Bueno, pero ¿cómo le doy coherencia? No es aleatorio, porque entonces sería como dejar que un gato caminara por un teclado de un piano y entonces el gato va a caminar y las notas van a sonar. Sí, bueno, tal vez un compositor contemporáneo considere una obra de esas válida, pero no, porque ahí no, la improvisación necesita de una estructura y Ok. necesita de un idioma. Yo no puedo improvisar jazz si no domino el idioma del jazz. Yo puedo improvisar barroco si sé las reglas del barroco. Y la flexibilidad me va a dar más creatividad por ahí, si puedo. Pero teniendo ya las herramientas y saber las reglas, puedo improvisar bastante bien y nunca va a ser igual, que eso es lo interesante de la improvisación. Nosotros podemos, tú puedes interrumpirme y decir, a ver, repíteme eso por favor. Nunca te lo voy a repetir igual, porque lo improvisé y entonces tengo que volverlo a improvisar. Y el concepto va a ser el mismo, el idioma va a ser el mismo y lo interesante va a ser cómo replanteo las cosas. Ok, ok. Y luego trayéndolo al mundo, digamos, del día a día con la gente, pues también es como yo tener un guión para tratar de interactuar, si no sé hablar con las personas o llevándolo al negocio, si no sé cómo tratar bien un cliente para una venta, pues quizá tengo un guión y me puede ayudar mucho para saber qué Es muy preguntas y todo, importante. es muy útil. Pero no voy a leer del guión cada vez, ¿verdad? De hecho, ni lo voy a traer conmigo muchas veces, especialmente en persona. Entonces, ahí mi flexibilidad de pensamiento, pero siguiendo esa estructura, ¿verdad? Es lo que me puede ayudar dependiendo de cada quien, a que la persona se sienta que lo conozco, ¿no? Un concepto para mí muy importante es que uno aprende escuchando, nunca Ajá. hablando. Entonces, yo voy a hablar con un cliente y nunca voy a aprender de lo que le estoy diciendo. Yo ya lo sé eso. Entonces, tengo que estar dispuesto a aprender de lo que el cliente me pregunte y me cuestione. Y es ahí donde está la flexibilidad mental necesaria para poder siempre estar dispuesto. Primero escuchar Ajá, y abrir la mente porque hay cosas que no nos van a gustar. ajá. El cliente puede decir, no, tu producto es una porquería. Bueno, entonces la opción cerrada de decir, tú eres un imbécil, ¿cómo me dices que mi producto es una porquería? Ese es el cajón, es la mente cerrada. La mente abierta es decirle, a ver, bueno, explícame por qué y voy a aprender. Aunque no sea cierto, voy a aprender. Y entonces, yo he admirado mucho, bueno, a mí la historia me fascina. Ajá. Entonces, tratar de entender las motivaciones de los grandes protagonistas. Y Napoleón Bonaparte fue uno de los más grandes militares que ha habido en la historia, porque era un tipo con una flexibilidad absoluta. Él planteaba una batalla y después no se sujetaba a ningún guión jamás. Él esperaba y reaccionaba brillantemente y con genio, improvisaba. Ok. Él ganaba las batallas a través de la improvisación y una planeación exquisita y un conocimiento de la logística, de los materiales bélicos, del terreno, todo eso. Todo es la ciencia, ¿no? Ajá. Pero él era brillante por su poder de improvisación. Ok, ok. Y luego, hace rato platicábamos un poco sobre, pues, los músicos, el entrenamiento que tienen de fondo, ¿no? Los músicos de orquesta y que, pues, bueno, pueden estar preparados para en cualquier momento tocar una de las piezas famosas, ¿verdad? Ajá. Pues ahí prácticamente a primera vista, pero porque ya entienden, ¿no? Entienden cómo está la estructura y todo. ¿Cómo, qué tan necesario es en ese ambiente, como quiera, aunque sea música clásica, por ejemplo, aunque esté todo escrito, qué tan necesario es que como quiera el músico sepa improvisar? O sea, ¿se usa en una orquesta como quiera hasta cierto punto? Es que ahí hubo una evolución histórica en la música, Ajá. en donde es curioso porque si tomamos la música renacentista y después va a venir la barroca y después el rococó y todo esto,
la improvisación era una parte esencial de la práctica musical. Y en dos maneras. No existía estudiar para ser compositor. Ok. El músico estudiaba para tocar. Y eventualmente se hacía compositor. A partir del siglo XIX y XX, de pronto se revierte y los compositores no tocan nada. Ajá. Y conocen un edificio estructural porque con la historia se fue complicando, es como la ciencia, ¿no? Es una acumulación. Entonces, tuvieron que dominar un montón de técnicas que, por ejemplo, tal vez un renacentista no tenía. Y se especializa entonces el compositor y deja de tener contacto con el ejecutante y con la ejecución de la música. Porque Beethoven era pianista, muy bueno, Mozart, Haydn, donde le pongan, eran grandes instrumentistas que compusieron. Ajá. Y de pronto en el siglo XIX empieza a cortarse eso. Entonces, al principio, en el Renacimiento barroco, todos estos músicos, Haydn, Händel, Mozart, improvisaban. Era lo más natural que había que se sentara a improvisar. Pero se hizo tan... la historia de la evolución musical se comenzó a hacer tan técnica, tan compleja, en donde cada vez fue necesario dejar de improvisar para establecer muy claramente lo que se quería como compositor. Y ese análisis es muy interesante porque la escritura musical siguió el mismo camino. Ok. Primero se inventaron símbolos que dieran la altura de las notas, Ajá. ¿no? Y el ritmo no, porque en esa época el ritmo no era importante porque era el lenguaje, el latín, el que le daba el ritmo al canto gregoriano. Ok. Estaba en los acentos del latín. Entonces no era tan importante definir la duración de las notas con precisión. Cuando aparece el contrapunto, que es la contraposición de diferentes voces, de pronto se dan cuenta que es muy importante saber cuándo empezar un sonido y cuándo terminarlo. Ajá. Y entonces ahí se inventan los símbolos precisos para el ritmo. Y en cuanto se inventa un símbolo preciso, se está encadenando. Ajá. De alguna manera, se deja de ser libre. Ajá. Y entonces la improvisación dejó de ser una práctica. Y cuanto más se complicó, más se sofisticó la música, cada vez se usó menos la improvisación. Pero es una lástima, porque los músicos clásicos son un poco... tal vez alguien se enoje por ahí, un poco como los bailarines de ballet. Los bailarines de ballet, yo les podría decir, mira, te voy a poner esta música y tú improvisa. Es algo que les cuesta mucho, porque no están acostumbrados a eso. El bailarín aprende la coreografía y todo. Ajá, El músico clásico igual, está acostumbrado a tocar únicamente lo que le pusieron ahí. Ajá. Y en una orquesta sinfónica no puede haber improvisación. Nadie puede improvisar porque todos son parte de una relojería increíble, Sí. de un conocimiento de estos compositores tan admirables y a quienes respeto. Es decir, si nos ponemos a ver Ajá. grandes artistas, Rostropovich, no sé, Zuckerman y Karajan y todo eso, Ajá. no serían nada si no hubiera habido compositores geniales que escribieran la música. ¿Qué iba a tocar? ¿Qué puede tocar Rostropovich? ¿O qué puede tocar Perlman de maravilloso? Si Bach no escribió las partitas, si Beethoven escribió las sonatas, no pueden porque precisamente un poco han perdido la capacidad de improvisar para empezar. Y después que lo admirable de ellos es cómo interpretan las obras geniales que escribieron estos grandes genios. Entonces, para mí el respeto primero de todos es al compositor. Después a los que hacen la música. Ajá. Y después al director de orquesta. Ahora, este es un punto importante, y ahorita que mencionaste a Perlman, a mí me parece inimaginable, no sé, no lo puedo explicar, pues, pero es algo que a mí me impresiona mucho, cómo, aunque no sea una improvisación como tal, y aquí me puedes corregir tú, por supuesto, pero tú puedes escuchar a alguien, a un experto intérprete, ¿verdad? Un músico profesional, tocar una pieza, ¿verdad? Clásica, y luego escuchas a Itzhak Perlman, ¿no? La manera en que lo interpreta, aunque sean las mismas notas, en el mismo tiempo, teóricamente, siguiendo los símbolos,
es de noche al día, ¿no? Es una cosa extraordinaria la manera en que lo interpreta. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo puede haber, si son las mismas notas, es el mismo lenguaje, es el mismo tiempo, cómo hay una sutileza que puede entregar este intérprete para que suene tan distinto? Tomemos un monólogo de Shakespeare. Ajá, Si se lo damos a actuar a Anthony Hopkins, a Mel Gibson, ajá, a La Gaviota, ¿cuáles van a ser las diferencias si el idioma es el mismo y el texto es el mismo? Va a aparecer primero la capacidad técnica ajá. de ellos para saber cómo actuar, pero va a depender de su personalidad, pero va a depender de la incorporación, de que si han ido tal vez a ver en el Globe Theatre hay algo de Shakespeare y entonces van a incorporar culturalmente elementos y el profesor les va a decir, no, fíjate esa frase, tienes que pausar aquí porque el peso, el clímax de esta frase es este y no este. Entonces, son las mismas palabras, Ajá. las mismas notas, es la misma obra, Ajá. pero está la cultura, la personalidad, la técnica, porque si se toca mal no va a funcionar. Y entonces ahí aparecen las diversidades. Es decir, claro que el texto es un poco tirano, pero en la obra de teatro, en una película, ¿no? El texto Ajá. va a ser el mismo. Entonces, Sí. ¿por qué se actúa diferente? O porque va a estar el director que les va a decir, no, fíjate que te mueves así y miras después para arriba y bajas los brazos. Y entonces ahí va a estar el matiz, ¿no? Entonces es infinita la variedad de maneras que hay, aunque Beethoven haya escrito la misma frase, de expresarlas, porque somos seres humanos y esa es la ventaja. Ok, ok. Ahora, mencionaste que pues también las vivencias influyen, ¿no? La experiencia, el entorno social y todo Absolutamente, eso, ¿no? claro. Que es algo que platicábamos hace rato. Por ejemplo, si nos vamos a lo que hacían en Alemania, ¿no? La música que usaban en la parte de propaganda y todas estas cosas, que bueno, por supuesto todos sabemos que fue una historia trágica, pero cómo también el entorno social y lo que querían decir influyó lo que hacía Goebbels, lo que hacía Hitler con pues el compositor que trabajaba con ellos la persona que hacía la música, que acompañaba todos estos diálogos y demás, que cautivaba a la gente. ¿Dónde está el poder detrás de eso? Ahí va a depender de las herramientas que cada quien quiera utilizar. Ajá. Porque así como siempre hablamos de Hitler como el sumo tirano, el sumo dictador y el genocida, pero Stalin mató 10 veces más personas. Mató, no en la guerra, sino las purgas stalinianas mataron fácilmente 5, 6, 7 veces más de lo que Hitler jamás mató. Y ni hablar de Mao Zedong, que es el más gran genocida que ha habido. Ellos también usaron. Stalin usó a los genios como Prokofiev, Khachaturian y Shostakovich para dar un mensaje que ellos necesitaban Ajá. para sus fines políticos. Entonces, lo que hizo Hitler y Goebbels con la propaganda y la música y el cine, Ajá. Leni Riefenstahl fue una una directora de cine, que hizo estas películas increíbles sobre las grandes manifestaciones en multitudinarias con las banderas y los estandartes y los reflectores y las banderas con las svásticas y todo esto. Todo esto era un lenguaje artístico porque ella era una gran cineasta. Ajá. Bueno, y la música y la radio y el tipo de acentos cuando uno dice los discursos, todo eso estaba planeado para que a través, ya sea del arte como en la música, o la imagen en el cine o lo que se oía por la radio, se lograra un efecto que es el que ellos buscaban, manipular a la mayoría del pueblo alemán para sus fines. Todos los gobernantes tratan de manipular al pueblo para sus fines. Algunos perversos
otros más, otros menos, pero es eso y se usa, el arte es un vehículo muy interesante y muy poderoso para eso. Eso es muy interesante porque, bueno, en ese entonces se usó para mal, ¿no? En muchos casos. Pero entonces, teóricamente, si lo quisiera, un gobernante tiene las herramientas, todo, podría usar las mismas herramientas para levantar un pueblo y, y transformarlo para bien. Absolutamente. Ahora, el problema que había con Alemania Ajá. es que era la cúspide de la cultura mundial, la filosofía, la música, el cine, el teatro. Era el país más avanzado del planeta. Entonces, la manipulación tenía que ser a través de Wagner, no del reggaetón. Es decir, ellos, las herramientas que tenían que usar para lograr un cambio en ese pueblo tan culto y refinado eran de un nivel altísimo. Si la sociedad está iletrada, si es ignorante y si no llega a un nivel de palabras, de sintaxis elevada, lo que vamos a hacer es manipularlos de una manera muy grosera y muy elemental. No voy a ponerle Wagner a un país latinoamericano para convencerlo de que me voten. Es decir, no sirve. Tengo que usar otro tipo de elemento artístico y cultural. O sea que regresa a lo que platicabas, que está muy mezclado con el lenguaje. Con las palabras que usan, ¿verdad? Con el idioma que podemos relacionarnos entre nosotros. Por eso yo soy estoy cada vez más convencido, he escrito un artículo acerca de la inviabilidad del sistema democrático en América Latina, es decir, es un sistema fallido desde el principio, que no debimos ser democráticos en 1820. No era ese el camino porque es un sistema político que necesita ilustración, educación, respeto de la ley. Y si no hay eso, la democracia va a ser fallida. Ok, qué interesante. Entonces, y sin embargo seguimos empeñados en eso. Seguimos que convencemos a la gente que con votar cada 4 o 6 años vamos a cambiar las cosas. Y no, para mí no se puede cambiar porque es un sistema de una evolución. Hay un teórico, Polibio se llamó, en el año 500 antes de Cristo, 200, un griego como muy sabio, en donde él veía a la democracia como un sistema evolucionado de gobierno. No se podía llegar de pronto a la democracia sin nada, sin cultura, sin educación, sin alfabetización, y entonces nosotros nos brincamos a este sistema sin tener los elementos sociales para que funcione. Y por eso que solo hay 2 países prósperos en América, que son Canadá y Estados Unidos, porque ellos han tenido otro tipo de pasado y otro tipo de desarrollo político. Ok. Ahora, ¿qué diferencia, hablando de, por ejemplo, la cultura? Si uno va a Viena, si va a Austria, si va a Alemania, etcétera, es muy diferente la recepción de las artes del público. O sea, tú vas a una sala de ópera o de sinfónica o vas a ver la filarmónica y está lleno, ¿verdad? Y está la gente y están listos y están cultos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una ciudad de ese tipo y una ciudad latinoamericana en ese sentido? Si me vuelves a bajar a la tierra porque necesito hacer una explicación que tal vez me aleje. Leí hace muy poquito en una revista de la BBC de Londres la preocupación terrible de los ingleses porque nadie va al teatro ni a los conciertos en Inglaterra. En Inglaterra. Están locos, es decir, pues claro que van, ¿no? Sí. Es decir, ¿de qué se preocupan? Entonces, porque en Inglaterra van menos que en Alemania y porque los campeones de eso son los países nórdicos. Ok. Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Esos son los países donde la gente va más al teatro y a los conciertos y es una maravilla. Entonces, no vamos a ir por qué sucede eso. Que cada quien trate de investigarlo. Es interesante que lo busquen. Si ellos se preocupan, ¿qué nos queda? A los países latinoamericanos, donde a nosotros nos importaron esta nueva forma de arte. Es decir, el arte de la música clásica es una importación europea.
Y entonces, ¿qué tan difícil es para nosotros? Y los ingleses todavía están preocupados. No, entonces, ¿qué nos queda? Entonces, bueno, ahí la cuestión es que para Latinoamérica el arte nunca fue una prioridad. Y ahí tenemos un problema porque nunca lo va a ser. Nunca va a ser una prioridad. Y al arte y a la introspección, a la mente elástica, Ajá. a la improvisación, se llega a través de la educación infantil desde la cuna y hacia arriba. Es muy chistoso porque en Latinoamérica tratamos de cambiar las cosas en la universidad. Sí. Too late. Es decir, Ya ¿qué van a hacer? Entonces tienen o esperan tener grandes universidades. Y tampoco se dan cuenta que la Universidad de Harvard se fundó con diferencia de 1 o 2 años. Yo pensé que era el mismo año, pero bueno, tengo que ser honesto, 1 o 2 años con la Universidad Boliviana de Chuquisaca. Ok. Bueno, cada quien tome sus conclusiones, es decir, ¿dónde está Bolivia y Chuquisaca y dónde está Harvard? ¿No? Ajá. Y son el mismo año, el mismo continente. Ajá. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Dónde estuvo? Entonces, es muy complicado porque nunca, en Latinoamérica, el arte y la cultura a alto nivel nunca fue una prioridad, jamás. Y entonces revertir eso, va a venir un presidente, va a decir, no, como está pasando ahora en este municipio, que la gente está protestando porque van a poner 4 museos, fíjate. ¡Qué Protestar. barbaridad! Van a poner museos. ¡Qué espanto! Es un pecado. Esa es la radiografía de esta sociedad. De que haya protestas porque a alguien se le ocurre poner 4 museos. Entonces, Impresión. ¿qué se puede decir? Ahora, esto súper importante. Mencionabas en un principio, en esta plática, sobre cómo la música y la lectura y todo esto puede ayudar al niño a evolucionar, ¿no? Entonces, claro que si nos esperamos a la universidad, pues no tiene ningún sentido. Yo veo que ahora algunos colegios, incluso pues en San Pedro y demás, y en otras partes de la ciudad, ya están empezando a desde chiquitos ponerles, pues ya no nomás la flauta y eso, sino violín y otras cosas, y se están comunicando con colegios de fuera, como Juilliard, etcétera, y están haciendo ese tipo de relaciones. ¿Crees tú que eso tenga que ver con tratar de despertar esa creatividad en los niños y ayudarlos de esa manera? Creo que sí, definitivamente. Ahora, el error, una vez más, es ir a Juilliard. Es decir, ¿qué sentido tiene ir a Juilliard? Lo que tienen que hacer es ir a estudiar el sistema educativo en Suiza. Y en Suiza, en los cantones que son alemanes, los franceses, los italianos, Suiza es un país milagroso. Ajá. Vayan a Suiza a ver por qué en la Constitución suiza han puesto ahora que la educación musical es indispensable en los niños. Vayan a Suecia, vayan a Finlandia a ver qué hacen los finlandeses con sus niños para darles, porque yo sé muy bien que en algunas escuelas aquí se está haciendo. Ajá. Y mi opinión muy personal, que puede ser criticable porque no tengo la verdad, Ajá. es que en muchas partes se hace mal, se hace muy mal. Y es probablemente la consecuencia de que después los niños odien la música, lo que es todavía peor. Ya, ¿No? que Una se cosa los- es que no haya nada, y Ajá. otra cosa es que se haga tan mal que el resultado sea el opuesto. Entonces, no se puede improvisar Ajá. la educación y el desarrollo de los niños así, que le ponemos violín y ya con eso somos todos felices. No, tiene que ser hecho muy fundamentadamente, y no tenemos que ir a Juilliard. Juilliard es una universidad de ricos en Estados Unidos. Vayamos al sistema educativo suizo, vayamos al sistema educativo finlandés. Y el problema de eso es que es otra cultura, una vez más. Entonces no se aplica, podemos aplicar cosas muy buenas, Sí. pero no se aplica a nuestra cultura. Y entonces seguimos circulando y no hace falta algo mucho más allá, que a veces no se va a entender. Ajá. No va a haber una coincidencia en el diálogo, en las palabras que estamos usando, ¿no? ¿Qué es la educación musical? ¿Qué es la motivación artística? ¿Cómo se hace en una cultura como la nuestra? Viendo cómo hicieron
los suizos, Sí. pero los suizos son democracia desde hace 2000 años, no sé ni cuánto, no tanto. Desde hace 15 siglos son democráticos los suizos. Los suizos eran un país que mientras los bárbaros en Europa, las monarquías absolutistas estaban en eso, los suizos eran los únicos que los campesinos tenían pisos de madera en sus casas y que iban armados. Es decir, si dábamos armas a los campesinos en la Edad Media, no hubiera durado ningún rey ni un mes. Y estos campesinos igualitarios que construyeron esa democracia suiza, Ajá. son los que iban a las grandes cortes como campesinos, en suecos, a tratar con los grandes monarcas emplumados, ¿no? Entonces, eso es democracia, pero esa cultura nos es ajena. Ajá. No tenemos suizos aquí en México, muchos. Ya. Ok. Entonces, todo es mucho más complejo que encontrar soluciones así. Nada, vamos a hacer ahora un programa como el de Venezuela, que ese es otro tema que tiene muchísimo. No es tan sencillo. Ajá. Justo acaba de fallecer José Antonio Abreu, que lo conocí muy bien, el creador del sistema, una persona admirable. Pero no es tan sencillo tampoco lo que hicieron ellos. Hubo una coincidencia política y económica Que se juntó. que se juntó toda. Por eso solo se pudo dar allá. No es casualidad que solo se dio en Venezuela. Con todo y que José Antonio Abreu fue el artífice y el guía de todo eso, que seres humanos así nos salen a cada rato en los países nuestros, ¿no? Claro. Y tenemos un comentario aquí. Pris PB dice, saludos maestro. Saludos, Priscila Portales, ¿cómo estás? Ahora, esto que mencionas creo que es muy importante también porque pues como que tiene que ir más a la raíz, ¿no? En vez de tratar de parchar Claro, con lo que claro. hicieron otros, tenemos que ir a la raíz, y algo que me decías hace rato que me hizo mucho clic es lo que decías sobre la lectura, que por ejemplo a un niño o desde jóvenes, si los acostumbramos a leer, dispara la imaginación, en vez de darles algo Absolutamente. digerido con la tableta, que ya está todo ya hecho, mejor que lean, ¿no? ¿Qué ves tú con eso? Para mí es fundamental, es decir, la calidad de la lectura infantil. No quiere decir que a los niños les vayamos a poner a leer a grandes filósofos europeos. No, la calidad de la lectura infantil. Eso es fundamental porque muchas veces en Latinoamérica tratamos a los niños como si tontos, como que no van a entender. Y entonces después, ay, qué inteligente es mi hijo, es que tienen un chip. ¿Qué chip? Todos los niños del mundo son exactamente iguales, depende nada más lo que se les introduce como cultura en su cabecita. Ajá. Y desarrollan unos y otros no. ¿Y cuál es el problema de que haya niños que no les gusten las artes? No hay problema, son parte de la sociedad somos todos. Entonces, claro que el arte es muy bonito, pero la lectura, hay que ponerle las herramientas al ciudadano y al ser humano para que con ellas vea cada quien lo que hace con ellas. Hay, como decíamos, el ajedrez es un juego totalmente revolucionario para el cerebro. Uno tiene que pensar en 3 jugadas adelante, 4 jugadas adelante. Es un ejercicio de abstracción fabulosa, que es igual, no igual, es mucho mejor. Pero la enseñanza de la matemática y la física cuando son chiquitos los niños es porque está dándoles herramientas de abstracción, de imaginación y de cálculo Ajá. que de otra manera un analfabeto jamás va a tener. Ok. Y esto, por ejemplo, el ajedrez, ¿verdad? Si no lo vemos desde chicos, ¿verdad? Si no sabemos que existe, o sea, yo no me acuerdo de haber jugado ajedrez de niño, ¿verdad? O sea, o de muy chiquito, lo ves como algo raro, como un juego difícil, y luego quizás se lo atribuyen nada más a los geeks, ¿no? O a Sí, los que, sí. sí, igual que la computación, que ahora pues, está siendo más popular, ¿verdad? Porque ganan mucho dinero, pero eran los geeks, ¿no? Los nerds, sí. etcétera, los que estaban metidos en eso y en la programación y demás, que al final del día ahorita están conquistando el mundo, pero también son formas de abstracción, ¿no? O sea, la programación. La programación todo es algo eso que yo no puedo entender cómo le hacen. Es Ajá. algo maravilloso. Hay que ser muy brillante realmente
programar cierto tipo de cosas, de búsqueda, ¿no? Que uno está... Para mí es mucho más difícil que tocar el violín. O que dirigir una orquesta. Y a mí se me hace, porque ahorita que mencionaste la abstracción del ajedrez, me encanta esa conexión, porque yo estudié programación, y a mí se me hace que las bases que te da la programación, además de todo lo demás que puedes aprender, es eso, la abstracción. O sea, quizá llegaste a la universidad a aprenderlo apenas, o en secundaria, o lo que sea, o en prepa, pero al aprenderlo, deja tú el hacer el programita y todo, es la habilidad de abstracción, ¿verdad? De comprender las cosas, de ver 2, 3 pasos adelante, qué va a pasar si esto y luego esto y esto y esto. Todo. Exacto. Entonces, pues creo yo que ahora, por ejemplo, no sé qué tanto lo están haciendo aquí, pero sé que al menos en Estados Unidos ya se está empezando algunos proyectos de STEM, ¿verdad? De Science, Technology, Education, Mathematics, todo eso, de Engineering, perdón, que están metiendo programas de ingeniería y de programación y cosas de estas a edades mucho más chicas, ¿verdad? O sea, que los niños desde chicos ya están empezando a ver estas cosas que los están preparando como a la nueva economía. Absolutamente, pero eso está muy bien. Ahora, en cuanto al ajedrez, es como Sor Juana Inés de la Cruz. Ajá. Es decir, para mí, y eso me pasó con todos mis amigos, la mayoría de mis amigos son judíos en la Argentina, y los judíos son los mejores jugadores de ajedrez, además de mejores artistas, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿cómo llegué yo a jugar ajedrez? Igual que mis amigos judíos, el abuelo. Okay. El abuelo es el que le decía al niño, oye, vamos a jugar esta cosa, y el abuelo tiene esta magia, ¿no? En vez de contarle un cuento, vamos a jugar ajedrez, y es a través del abuelo, como Sor Juana Inés de la Cruz amó a la literatura. El abuelo fue el que le dio esa pasión, intelectual como la lectura, ¿no? Ajá. El abuelo es una figura muy importante, porque tiene una majestad. Ajá. Muy diferente que los papás. Los papás están ahí para educar, el abuelo para malcriar. Pero entonces, al ajedrez se accede, Ajá. según yo, puede estar equivocado, pero lo que me pasó a mí, a través de los abuelos, que es lo que los jugaban. Ajá. Ahora los abuelos actuales nunca jugaron ajedrez tampoco. Dudo mucho que los niños jueguen ajedrez. Porque se rompió ese vínculo que había en mis tiempos, Ajá. donde no había la programación ni nada. Pero el que los niños estén en contacto con la programación y todo eso es exactamente lo mismo que ponerles a leer libros, Ajá. que enseñarles matemáticas o que jugar ajedrez. Es lo mismo, es desarrollarles un sentido de abstracción y de flexibilidad intelectual. Súper. Y bueno, a los que van llegando, bienvenidos, gracias por estar aquí acompañándonos, ha estado súper interesante todo lo que estamos platicando. Y la verdad es que, bueno, el tema principal de la plática ha sido la improvisación, ¿no? Que no es lo que pensabas en el sentido de que quizá pensabas que la improvisación es nada más, bueno, todos vamos a tocar lo que sea, ¿no? Vamos a improvisar y se juntan 4 músicos, ¿no? Y a ver qué sale. Pues no, si pasara eso no sonaría bien, ¿verdad? Porque como decía el maestro, no, pues quizá no estarían en los mismos tonos, Claro. quizá estarían en otro ritmo cada quien, y para los que no son músicos quizá eso no les cuadre, pero sería una cacofonía, ¿no? Sería un ruido, escucharías ruido como el ejemplo, eso se me hizo muy buen ejemplo, del gato pasando por arriba de las teclas. Claro. Que no sería algo que disfrutemos. Yo me he dado cuenta, maestro, y me lo han platicado otras personas, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, la aprecio, entiendo la música, no soy para nada experto, sé que mucha gente mucho más conocedora de todas las armonías y la melodía y todo eso. A mí me encanta escucharla y sentirla, ¿verdad? Pero sé de gente, conocidos, que les gusta mucho oír, ¿verdad? Que no conocen de la música, no saben de las notas, de los ritmos, de la melodía, de la armonía, de nada de esto, pero que se dan cuenta, o sea, lo sienten cuando se equivocan, cuando algo está desafinado, cuando algo no cuadra en la orquesta. ¿A qué se deberá eso? Que como que ya lo percibimos aunque no lo entendamos. Depende del estilo de música, porque en una sinfonía de Mozart, cualquier nota falsa, cualquiera se da cuenta. Ajá. Hasta el portero del teatro. Y depende del lenguaje de la música. Okay. Hay música tan compleja
que ni un músico a veces podría darse cuenta que alguien está ahí haciendo cosas que no debe, ¿no? Ajá. Entonces depende del tipo de lenguaje. Ok. El gusto por simplemente ir y sentarse en una sala de conciertos tiene que ver con un tipo de perfil psicológico que es muy importante entender, ¿no? No basta con sacar la orquesta al mall para que la gente mientras hace compras oiga música agradable, eso lo ponemos con un CD y sucede lo mismo, ¿no? Ajá. Es inútil para mí sacar la orquesta al mall, es decir, eso sirve para... Está bien, la gente pasa un momento agradable, los músicos no tanto porque dicen, ching, nos hicieron tocar el domingo en el mall. Ajá. Y a eso se dedican toda su vida. No es el camino, es decir, Ajá. hay que un poco entender qué es lo que, por qué una persona que va a una obra de teatro, Ajá. que lee un poema o que va a ver, en vez de los Avengers, a ver una película de cine de arte, qué es lo que lo motiva. Y todo pasa a través de la nutrición interna intelectual. Ajá. Ese momento de abstracción introspectiva Ajá. va a hacer que esa persona se nutra. Esa gente es del 20 al 30% de la población mundial, nada más. La música clásica no tiene por qué ser popular, no tiene por qué ser de entretenimiento, es otro mundo. ¿Y cuál es el problema? De que los que disfrutan del arte sean una minoría. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué queremos lo que hicieron los tres tenores con la ópera, ¿no? Ajá. Banalizaron el arte de la ópera y lo convirtieron en cancioncitas en un concierto donde cantaban tríos y Pavarotti y todo esto. Y en vez de poner en valor la ópera que dura 3 horas y que hay un plot y que uno tiene que sentarse y entender o tratar de entender, porque la ópera está en italiano, no entendemos italiano y los cantantes no se preocupan mucho por pronunciar bien. Tengo que sentarme ahí durante 2-3 horas disfrutando de gran música y un plot y todo eso. Eso es un trabajo que uno tiene que hacer intelectual para estar ahí sentado. Ajá. Los tres tenores pervirtieron lo que es la ópera y pusieron a cantar las cancioncitas, sacaron de contexto. Ok. Y entonces, al que le gusta la Donna Móvil difícilmente se va a echar 4 horas de la Valquiria, ¿no? O Peleas sin Elizón, peor, o El Ángel de Fuego de Prokofiev, es decir, no hagamos siempre las más famosas. Es otra cosa, y no, eso de la personalidad introspectiva que se nutre a través de experiencias internas es fundamental. Y entonces, ¿es eso lo que yo busco como artista? Es encontrar a estos introvertidos y atraerlos, porque muchos no saben que les gusta la música. Tal vez les guste jugar ajedrez. Sí. O les guste la danza contemporánea y no les guste la música. Sucede que a los introvertidos no les gusta la música clásica. Están en su derecho, no importa, pero no voy a sacar a la orquesta a hacer entretenimiento y a banalizar el arte supuestamente para ganar público, porque eso no va a suceder. Eso es algo muy interesante, quiero tocar ese tema. Cintia Rivera dice saludos. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno que nos acompañas. Y esto que mencionas, maestro, aquí a mí se me hace un punto que a veces no consideramos. O sea, cómo comunicarle a la gente, y es mucho lo que platicamos incluso en la publicidad, ¿no? Que nosotros pues damos clases de todo este tipo de cosas. ¿Cómo llegas a tu cliente ideal, verdad? No quieres arrojar, ¿verdad? A veces dicen tirar escopetazos al aire, pero bueno, no hablemos de armas, ¿verdad? ¿Cómo en vez de tirar la comida o como quieras a todos y que se te diluya ese esfuerzo, porque te va a llegar gente de todo tipo, no necesariamente la que te puede comprar tu producto, pues es lo mismo en la música y en las artes, para ¿verdad? mí es exactamente lo mismo. Y el problema es que no se entendió por parte de los artistas y los ¿cómo se llama esto? Los empresarios o los ¿cómo se llaman estos culturales? Los promotores culturales. Los promotores culturales de alguna manera quieren que el arte sea multitudinario. No tiene que serlo. ¿Por qué quieren que sea multitudinario? ¿Por qué quieren que se autofinancie el arte? El arte no se puede autofinanciar.
el arte genuino. Para eso está Alejandro Sanz, está Miguel, estoy hablando puro español, Miguel Bosé, para eso está Alejandro Fernández, Shakira. Ahí sí, voy a llenar una arena y voy a autofinanciar y voy a hacerme rico. Ajá. No hay una sola orquesta o ninguna compañía de ópera del mundo que se haga rica sin sacrificar el arte. Ajá. Entonces, me comentaba un director, esto es muy interesante, un director de orquesta que lo contrataron en Japón para dirigir una orquesta. Ok. Entonces, su sorpresa más grande fue que él no podía poner el programa que quería dirigir jamás, se lo imponían siempre. Entonces él decía, ¿cómo? Yo vengo acá a dirigir la orquesta. Los directores artísticos tienen la potestad y la autoridad de construir su temporada y poner las obras que quieren dirigir. En Japón, en esa orquesta, tal vez no es en todo Japón, nunca hay que generalizar, pero en esa orquesta, todo lo que él dirigió se lo obligaron a dirigir. ¿Por qué? Porque esa orquesta funcionaba vendiendo conciertos a empresas. Así sobrevivía. Y la empresa, los ejecutivos de la empresa le decían, yo quiero oír la Sinfonía 4 de Tchaikovsky y quiero que me traiga a este pianista para que toque el concierto número 2 de Rachmaninoff. Y entonces se financiaba a través de la compra del concierto mediante grandes empresas que decidían que iba a tocar la orquesta. Entonces, yo dije que no se financia el arte. Me dicen, claro que se financia. Mira, los japoneses sí. Pero, ¿qué es lo que tenía que tocar la orquesta? Aquello que les gustara a los empleados. Y entonces se vuelve a lo mismo que estoy diciendo, que en vez de poner música contemporánea, introspectiva, no. Eso nunca va a llenar de teatros. ¿Cuál es el problema? Que no se llenen los teatros, de decir, sí, el músico gana su dinero porque la sociedad le está pagando. Y eso tiene que ser consciente de que él está recibiendo un dinero sin responsabilidad civil alguna, ni penal. Un músico se equivoca y no pasa nada. No se cae el puente, no se muere el paciente. No tiene responsabilidad. Entonces, si recibe el dinero de la sociedad como parte de la sociedad, que es los artistas forman parte de la sociedad, deja el 100% en el escenario o estás estafando. Es un muy buen punto, ¿eh? Es que yo no puedo entender músicos de orquestas sinfónicas que tocan sin ganas, tirados en la silla, cuando están recibiendo un sueldo. Y ellos consideran que la sociedad les debe, porque ponen la frase que sale en Facebook, la vida sin música sería un error, dijo Nietzsche. Sí, pero alguien te está pagando el sueldo. Entonces, deja la vida en el escenario cada vez, si no, no eres ético. Y la sociedad no tiene por qué pagarte una silla en una orquesta, simplemente porque eres artista. No. Claro, la exigencia civil al músico va a ser menor que la que un piloto de avión que tiene atrás a centenares de gentes y que sí que se equivoca, sabrán lo que pasa. Bueno, un músico se equivoca y no pasa nada. Pero la única razón para que la sociedad tenga ese tesoro cultural artístico es que los artistas sean conscientes de que tienen que dejar la vida en el escenario en cada concierto. Si no, están engañando. Wow. Eso está profundo. Y se ve la diferencia, es palpable, ¿no? Cuando un músico, hasta un solista en el escenario, si le entrega todo, aunque no entiendas completamente la pieza, su misma interpretación te deja... La comunicación, la eso comunicación es importantísimo. A mí se me hizo bien interesante, no me acuerdo el nombre de la persona, pero fue una persona a dar su plática de despedida para la generación, no me acuerdo si fue en Juilliard o en Berkeley o en una de esas, ¿no? Y contó una historia de cómo había
tocado, había creado habían compuesto una pieza, ¿verdad? Y esa pieza la habían compuesto en honor a un hermano o un familiar que había fallecido en la guerra, ¿sí? Entonces la música era muy buena, era profunda, etcétera, pero nunca se mencionó que de eso se trataba, o sea, eso era nada más pues, cómo se inspiró para hacerla. Y que cuando la tocaron en un lugar, al final se acercó una persona del público llorando, ¿verdad? Y llega con él y le dice de que no, es que esa canción me llegó mucho porque me recuerda a mi hermano que acaba de fallecer en la guerra, ¿no? Y entonces dice, wow, o sea, ¿cómo llegó la música a tal grado que hizo que dos extraños pensaran en lo Conectaran, mismo ¿verdad? por las notas, por lo que estaba transmitiendo con la melodía, aunque nunca se mencionó la inspiración detrás de la pieza? Eso es muy interesante. En la historia de la música clásica, entre Ajá. comillas, llegó un momento en donde hubo dos bandos. Ujú. Los del poema sinfónico, Ajá. que era Richard Strauss, Liszt, Ajá. y los de la música pura, que era Brahms y todo eso. Y se armó una controversia, es decir, los del poema sinfónico decían que las obras son interesantes si salen de un texto literario y la obra evoca musicalmente al texto. Ok. Es perfecta la argumentación. Pero los de la música pura decían, el arte musical tiene que estar por encima de un texto y simplemente expresarse como música pura. Ok. Y hubo, además, entre ellos se respetaban mucho, pero la sociedad los separó y los hizo antagonizarse, ¿no? Ok. Entre ellos, ¿no? Ok. Y entonces Félix Mendelssohn, que tenía un periódico, Ajá. cuando hubo toda esta controversia, él dijo, ¿saben qué? Háganme oír la música. Si me gusta, probablemente el poema sea bueno. Y eso era todo, es decir, ¿qué es lo que es importante? La música. Ujú. Entonces, ahí está la clave Ajá. del llegarle al público. Sí. No importa si no era por la guerra, Ajá. era una música seguramente tan emocionante que le causó, conmovió a esa persona. Para escribir música de esa calidad, Ajá. hay que tener toda la técnica del mundo, toda la experiencia, la inspiración, y es así como se logra, ¿no? No se logra improvisando, Ajá. Ajá. volviendo al, Sí, al sí, sí. contacto, ¿no? Y ahora, esto para la gente, por ejemplo, si decimos que queremos llegar al público correcto, igual que en la mercadotecnia, si tú quieres que una comunidad, que una ciudad, que un país crezca culturalmente, pues hay que llegar a la gente correcta, ¿verdad? Pero también con el mensaje correcto, que es lo que siempre decimos. ¿Cómo dirías tú, en tu experiencia con la música, habrá una manera, por ejemplo, de llegar con los introvertidos, por decir, quizá todavía no les gusta la música clásica, pero habrá una manera de alinearnos al idioma que sí entienden, aunque escuchen reggaetón, aunque escuchen rap, aunque Sí, sí, escuchen sí, sí. pop, lo que sea, de que la manera en que llegamos a ellos con la primera música que les presentamos, lo entiendan y luego de ahí vayan evolucionando a cosas quizá más avanzadas? Claro, Sí. es decir, la cuestión ahí es que tenemos un poco la idea de encontrar recetas para imponer. Ajá. No tenemos que imponer nada, tenemos que poner en contacto Ajá. a los niños desde la cuna Ajá. para que ellos decidan. Ok. A mí no me... Realmente, yo a mis hijas Ajá. les puse en contacto con todo. Una fue bailarina, la otra fue chelista, canta en coros y ninguna es música. Ajá. Pero todo lo que les dimos, los libros de arte que había en casa del Renacimiento italiano, que es una locura, es una maravilla eso, todo eso estuvo puesto a disposición de ellas para que ellas escogieran. Entonces, el error es tratar de imponer una especie de política Ajá. con una dirección. A mí me encanta el fútbol. Ajá. Y estos Barenboim y algunos directores famosísimos de orquesta están diciendo ahí que un jugador de fútbol cuesta como una orquesta y que quién sabe qué. El jugador de fútbol está en un negocio, es un negocio de entretenimiento. El fútbol ya dejó de ser un deporte hace mucho tiempo para convertirse en un negocio de entretenimiento. Ajá. Y está perfecto. ¿Cuál es el problema que Cristiano Ronaldo gane
mucho dinero Ajá. si Barenboim gana 3 millones de euros al año. Con 3 millones de euros al año, hacemos 4 orquestas sinfónicas en Latinoamérica. Entonces, que Barenboim vaya a tocar su piano a su casa Ajá. y podríamos tener 4 orquestas en Latinoamérica con su sueldo. Ujú. Entonces, ¿con qué derecho él critica a Cristiano Ronaldo? Claro. Es decir, pues, y además, ¿cuál es el problema de que haya fútbol, que haya tenis, que haya deportes para élites? ¿Cuál Ajá. es el problema? Que haya golfistas, polistas y que haya boxeadores. No me gusta el box. Hay todo el derecho de que a la gente le guste el box. Entonces, lo mismo que pasa con el arte, fíjate, pasa con el deporte. A los niños hay que ponerlos a hacer deporte de una manera de muy alto nivel, no de ponerlos a brincar en el patio ahí con una pelota, no. Para que desarrollen disciplina, respeto por las reglas y desarrollo físico. ¿Qué Claro. es? Yo diría que el desarrollo de un niño en el deporte es más importante que en el arte, ¿no? Sí. Porque están desarrollando otras cosas y eso es muy importante. Hacer hombres íntegros Ajá. es hacer un hombre que tenga respeto por la ley, que sea empático, que sea sensible, que sea inteligente, que sea flexible y que sea feliz como se le pegue la gana, con el pelo rojo, vistiéndose como quiera. Ajá. Ese será un ser humano saludable porque cada uno es un mundo, cada uno de nosotros y todos respetables y hay gente que está ahí para hacer daño. Es parte de. Hay que ver cómo se los maneja, pero es parte de. No se puede eliminar a una sección de la población, ¿no? No, no, para nada. Ahora, tenemos aquí algunos saludos. Bueno, Roger Santos dice, buenísimo, a ponerle atención. Saludos, Roger. Y Alicia Cuandroy, saludos también. Qué gusto tenerlos por aquí. Vamos a ver si todo está en orden aquí con la transmisión de este lado, porque como que se congeló la imagen, pero veo que siguen apareciendo los monitos, entonces ahí seguimos. Perfecto. Pero a mí se me ha hecho muy interesante, no sé ustedes, platícanos de dónde nos visitan, nos encantaría saber también para saludarlos y si tienen alguna duda aquí para el maestro o para mí, en este caso, sería interesante. con gusto podemos tocar esas dudas también ahorita y si no nos aparecen aquí, ahorita nos los mandan aquí al otro aparato, pero ahí ya veo que ahí seguimos en el teatro. Ajá. Súper. Y ahora, una duda también que a mí me queda, maestro, es, y nomás estoy bajándola aquí en la calidad un poquito. Platicamos mucho ahorita sobre pues los jóvenes, ¿verdad? Cómo es importante inculcar el arte, la música, el deporte, todo esto desde jóvenes. Pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa si alguien ya tiene 20 años, 30 años, 40 años y se le ocurre pues que tiene esa afición por la música y que quiere aprender estas artes y quiere estar más culto en esta onda? ¿Te ha tocado ver que alguien grande, ¿verdad? Grande, empiece a aprender música y que sí logre hacerse bueno en la música, o sea, que sí avance? Porque hay mucha como idea de que no, pues es que ya estoy grande, ¿verdad? Bueno, hay casos. Había un caso, creo que era de un cornista en Chicago, de las mejores orquestas, que había empezado a tocar a los 30, creo. Entonces Ajá. él era como que un paradigma de que sí se puede empezar muy tarde, Ajá. pero no es muy aconsejable. Es como tratar de ser un buen deportista de élite, Ajá. empezando a los 30 o 40. Es decir, hay todo digamos, una preparación intelectual también que es Ajá. importantísima. Es decir, todos sabemos que un atleta de alto rendimiento, Ajá. lo más importante que tiene, aparte de los músculos, es el cerebro, ¿no? Ajá. Es decir, es el cerebro el que lo va a llevar a la meta Ok. y a ser número uno. El número uno es una persona, hablando de deporte de alto rendimiento, es una persona muy especial. Es fácil ser número 2 y número 3. Y se necesita la misma calidad para ser número 2 y número 3. ¿Cuál es la diferencia para que sea el número 1? Ahí está la clave. Entonces, ha sucedido de que jóvenes, no tan jóvenes, y adultos descubrieran la literatura, descubrieran la música. Sucede. Ajá.
Y lo que creo que lo más importante, como hemos hablado todo este tiempo, es Ajá. poner a disposición de la sociedad todo el abanico de posibilidades culturales y que cada uno escoja y lo descubra a veces. Yo cuando hice toda esta investigación para captar nuevos públicos y empecé a trabajar sobre eso, dije, el error de los músicos Ajá. es tratar de pensar en cómo ingresar a más gente a la música. Ok. ¿Qué es lo que debemos hacer en esta sociedad mexicana? Supongamos, de pronto me hago fanático del sumo, la lucha japonesa. Ok. Ok. ¿Cómo hago para implantar el sumo en Monterrey? Esa es la clave. Es decir, no puedo cerrarme en que les va a gustar Beethoven o Schubert. Bueno, ¿cómo hago? Porque Beethoven y Schubert es tan ajeno para muchos mexicanos como el sumo. Entonces, mi actitud mental y mi flexibilidad intelectual debe ir, ¿cómo haría yo si quisiera que el sumo fuera un deporte popular Ajá. en Monterrey? ¿Cómo lo haría? Y entonces, ahí me puedo pasar mucho tiempo pensando y elucubrando y cómo llegarle. Porque, claro, soy músico y entonces para mí Beethoven es algo normal, Sí. pero para cierta gente es algo tan extraño como el sumo. Ajá. Entonces, ese es un ejercicio que hay que hacer en todos los ámbitos, en los deportes, cómo popularizar un nuevo deporte, por ejemplo, que nos gustaría, como el sumo. El rugby. Ajá. El rugby. ¿Cómo hacemos para que a la gente le llame la atención siquiera de sentarse a ver algo que no se entiende, ¿no? Porque uno ve rugby y si no sabe las reglas, está más difícil que muchos otros deportes. Es decir, Sí. para empezar la pelota se pasa hacia atrás, nunca hacia adelante, ¿no? Con la mano, con el pie sí se puede. Entonces la gente va a empezar a ver que si pueden pasarle al jugador de adelante, ¿por qué no se la pasan si está adelante? No, porque no se puede. La pelota hay que pasarla para atrás. Ajá. Y el avance entonces siempre es hacia atrás. Bueno, por ejemplo, el caso del rugby. Entonces, si queremos que la gente le guste el cine de arte, le guste el teatro, la danza o lo que sea, es difícil. Ajá. Pero el ejercicio intelectual es cómo hago para que una parte de la población se vea atraída por algo que le es ajeno. Una pregunta que dejo en el aire. Muy bien. Y es una muy buena pregunta. Y yo creo que va a tener que ver con la pasión, ¿no? De cómo todo al final es un arte, hasta el mismo rugby. Estábamos viendo hace rato el videito del comienzo, ¿no? Ajá, Cómo estos de cuates los hacen All su Blacks. llamada, los All Blacks de Nueva Zelanda, y dices, oye, es un arte cómo intimidar al otro equipo desde el principio. Desde el principio. Cómo entrar ahí a la parte psicológica para que ya los tengas así asustados. Y la manera en que juegan, una vez que entiendes el deporte, pues es un arte dentro Es de un la, arte, de la estrategia que están haciendo. Ajá. Entonces, si tú haces a alguien ver, pero por tu pasión, o sea, si compartes tu pasión por ese deporte, por esa música, por ese arte, o por tu negocio, ¿verdad? Por tu marca, el producto, entonces, si la persona lo percibe esa pasión, entonces creo que Se va a también enganchar, es una claro. manera de engancharlos, a que Claro. mínimo pregunten, bueno, pues a ver, ¿de qué se trata? Que Ajá. este cuate está tan enganchado. Ajá, absolutamente. Y es muy curioso porque una vez que pasó la infancia en donde uno trata de complacer al núcleo, al clan, ¿no? Y Ajá. al padre como Ajá. autoridad. Cuando llega la adolescencia es el revés. rechazo absoluto Ajá. y tratamos de hacer nuestro propio clan. Ajá. Es en esa época en donde uno puede llegar a captar a través de la pasión a ciertos clanes en donde entre ellos van a decir, oye, tenemos eso en común, vámonos al Museo Marco, vámonos a ver una exposición, no Ajá. entendemos, pero bueno, ya vamos a entender. Y es a través del clan donde podemos hacer que un grupo de jóvenes comunes y apasionados, que la palabra pasión que has mencionado es la más importante, se acerquen a esto, ¿no? Y aunque al principio no hace falta tanto entender, sino de tener en común esta idea de ¿qué es? ¿Por qué esa obra, esa silla que está ahí en el museo? ¿Por qué es Ajá. una obra de arte, no? Y muchas veces va a ser una estafa también. El artista nos estará tomando el pelo, como dice. Pero bueno, lo de la pasión es lo más importante. Y eso, y yo lo he visto mucho, para los que no saben, el maestro Claudio tiene
pues de la orquesta, ¿verdad? Que tocan en el aula magna. Impresionante lugar, impresionante Hermoso. lo que tocan. Y por ejemplo, hace poco vi que estaba, por ahí no nos tocó estar en la ciudad para eso, pero lo de jazz a la cuerda, ¿verdad? Entonces, eso, pues ya lo han hecho de diferentes maneras. Es como una manera de mezclar posturas, ¿no? Digo, bueno, tipos de, de Sí, música, sí. ¿no? En realidad, ¿qué es lo que inspiró a hacer algo así? Primero, no que vaya más gente al teatro. Ajá, Es decir, ok. no, es otra cosa. Y bueno, yo tuve la suerte de estudiar jazz y hay buenos músicos de jazz. Ajá, Y entonces esa idea se le ocurrió a un director argentino que me invitó a Buenos Aires a dirigir. Era una orquesta de cuerda, de cámara, y entonces hablando y qué programa y algo mexicano y que de pronto el tipo dice, oye, ¿y por qué no hacemos algo con jazz? Tú tienes los dos mundos ahí. Bueno, está bien, pero tengo que escribir toda la música. O sea, sí, sí. Y hasta él le puso el nombre. Le ajá, vamos a poner jazz a la cuerda. Y entonces es curioso porque el sonido de cuerda, ¿no? No es ajá. muy común de que funcione solo en el concepto del jazz. Siempre hay un saxo, hay un piano. Y entonces aquí era nada más que la orquesta de cuerdas funcionara como el combo de jazz. Ajá. Agregué la batería nada más como el único instrumento Ujú. jazzístico. Y funcionó muy bien porque además la música estaba muy bien escogida, según Ajá. yo. Es decir, la música tiene que tener un fondo Sí. que apasione. Es decir, no basta con tocar musiquilla por ahí, lo más conocido, sino que deje algo, ¿no? Que sea emocionante. Y bueno, y eso es lo que quería llegar, que la pasión, de nuevo, si alguno de ustedes tiene el privilegio de ir a alguno de los conciertos del maestro Tarris, es muy diferente la experiencia, definitivamente. Platicamos desde el principio, estamos platicando de cómo, bueno, porque normalmente recibes el programa y ves la biografía del director y que no sé qué, y que con eso te haces una idea de qué tan bueno va a estar, ¿no? Aquí es todo lo diferente, digo, todo lo opuesto, ¿no? Muchas veces. Y a mí lo que me ha impresionado mucho de esos conciertos es la introducción que le das a las piezas, ¿sí? O sea, no, y ahorita platicamos al respecto, pero a mí se me hace que con la breve introducción que tú das, estás emanando esa pasión que tienes por lo que se va a tocar. Sí, Y entonces ya no es tanto pues qué estudió ni qué hizo, sino la manera en que tú lo dices al principio, entonces a mí me pone en un contexto o dentro del contexto para entender la pieza y sacarle todavía más gozo. ahí la cuestión fue tengo la mayor de las suertes que la Universidad Autónoma me permite hacer lo que yo quiera musicalmente. Y que eso es que una persona que trabaja en algo, Ajá. el jefe le dé la libertad absoluta para que haga lo que le da la gana, eso es el mejor de los mundos. Es decir, es un privilegio. Y entonces yo tenía esta idea de que quería que más gente entrara en el aula, no por entretenimiento, sino porque si nuestra orquesta recibe un presupuesto de la sociedad, uno tiene como músico que retribuirlo de la manera que lo hacemos, ¿no? Ajá. Que es tocando. Y después esa idea fue más allá al encontrar en internet una página especial donde están centenares y centenares de compositores desconocidos, ¿no? Ok. Y entonces dije, ¿por qué voy a tocar una obra de Schubert, que es fea? Schubert escribió, y Beethoven escribió música fea. Ajá. Es decir, eso de idealizar, no, escribieron música fea. ¿Por qué voy a tocar en un concierto una música fea de alguien famoso Ajá. en vez de tocar una música hermosa de alguien desconocido? Prefiero irme con esto. Entonces, lo que hice fue dejar de programar todos los compositores famosos, Ajá. todos. Haydn, Mozart, Bach, todo eso está casi prohibido, no es cierto, pero bueno, porque hay solistas que tocan conciertos de ellos, ¿no? Pero todo lo demás tiene que ser desconocido, porque es una responsabilidad que en la historia del arte mundial, con grandes genios, tenemos que dar de conocer a esos que nunca, por razones diversas, no se hicieron conocer. Algunos fueron los maestros de estos genios. Ajá. Otros fueron los alumnos de estos genios y que escribieron música maravillosa. Entonces empecé a programar solamente música de músicos raros. Ajá.
para que la gente entendiera, precisamente fue esa la idea de platicar antes de cada obra. ¿Quién fue él? ¿De dónde? ¿De cómo? ¿Y por qué la obra es así? Y ahora vamos a tocarla. Ajá. Eliminamos el programa de mano en papel. Primero, ecología sí, pero no. El programa de mano en las salas de concierto no se puede leer en la oscuridad. Entonces, solamente se puede leer antes. Y a veces uno quiere saber, a ver, qué el movimiento tal, o cuántos movimientos tiene, o el compositor cómo se llama y en qué año. Entonces nosotros proyectamos eso en el ciclo atrás de la orquesta, en algo muy discreto para que no llame la atención. Pero ahí está el compositor, el año, hasta los currículums, todas las fotos de los músicos, de los directores, los ponemos allí antes del concierto. Y entonces en cualquier momento el público puede leer lo que necesita saber del programa de mano sin tener que sacar el celular, prenderlo, lo que es para matarlos. Y entonces hemos dado un giro un poco, yo no sé, probablemente hay muchos otros que lo hacen también, no sé. Pero hacer esa propuesta, ese lugar es hermoso, es una sala muy amable, muy buena acústicamente. Entonces, todo el contorno, que la gente esté llamada a ir. Y todo eso apareció sobre todo cuando empezó a haber tanta masacre en las calles, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cómo hago para sacar a una persona de su casa, de la seguridad de su casa, para que se vaya en la noche donde están matando gente a un concierto? ¿Cómo hago? Entonces, todo eso me llevó a cuestionarme estos aspectos y de no aceptar nada por hecho. Es decir, la música clásica es tradicional, es conservadora por antonomasia. Estamos tocando música de hace 3, 2, un siglo. Somos conservadores. Sí. Bueno, ¿cómo dejar de serlo? ¿Cómo liberalizarnos y flexibilizar nuestra mente para no seguir tocando las mismas sinfonías de siempre? Es impresionante que les paguen a directores $100,000 por dirigir la misma sinfonía que han hecho 100 veces. Y que saben dónde, y la preparan en un ensayo o dos, ¿no? Entonces, no es justo. No es justo. Pues ya escucharon al maestro Tarris, buenísimos punteros aquí. A mí se me hace que tocamos unos puntos maravillosos, súper bueno. Interesante, muy profundos algunos temas, y los invito también a pues considerar estas cosas que estuvimos platicando sobre la improvisación. O sea, al final del día todos necesitamos improvisar de vez en cuando, pero necesitamos también las bases. Necesitamos asegurarnos que tengamos el idioma, ¿verdad? El mismo lenguaje, que tengamos una sustancia de qué basarnos, de qué aferrarnos para poder improvisar en lo que sea que estemos haciendo, ya sea en arte, en música, en pintura o en los negocios, de manera que la persona, nuestro público, o puede ser tu cliente, te entienda y no te separes de lo que ellos están percibiendo. Ajá, así es. Sí, además creo que, por ejemplo, manejar un vehículo es un ejercicio de improvisación, es decir, uno está reaccionando, pero ¿qué tiene uno? Tiene la técnica, es decir, saber para qué sirve el freno eventualmente, sí. Por si acaso. Por si acaso, pero es un ejercicio de flexibilidad mental y de improvisación, porque uno está todo el tiempo tomando decisiones en base al entorno. Lástima es cuando algunos conductores se hacen dueños de la calle y todos los demás tienen que hacer lo que él quiera, ¿no? Que es lo más común en los países desordenados y faltos de ley. Es decir, los países prósperos son donde menos basura se tira en la calle y donde mejor se maneja y donde más puntual se es. Eso es así. Y nosotros queremos ser desarrollados sin puntualidad, sin el respeto a la ley. Entonces nunca va a funcionar. O sea, que una sociedad en realidad, si lo vemos entonces en términos de la música, pues una sociedad que sí funciona, pues es como una melodía, ¿verdad? Que funcionó, como una orquesta que está tocando en sincronía, porque todos pasan cuando deben y suena maravilloso. Cuando una sociedad que no está en sincronía, todos están desafinados, hay choques. Absolutamente, en todos lados. Es una imagen perfecta, sí. Qué interesante. Entonces estamos tratando de construir países prósperos sin ninguna base de relación social entre nosotros, ¿no? Y siempre culpándole al otro, ¿no? Siempre es el gobierno, siempre los corruptos son los otros. Y es chistoso porque se usa
Somos tan picky los latinoamericanos que en vez de llamar a un político ladrón, Ajá. lo llamamos corrupto. Le estamos dando un áurea en donde la corrupción es una palabra que flota, mítica, pero los que la ejercen son corruptos. Y no, son delincuentes. Una mordida es un delito para el que la da y el que la recibe. No es esa cosa que llamamos corrupción. No, somos delincuentes. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir echándole la culpa a los partidos políticos, al imperio del norte, de nuestro vecino. A todo el mundo le vamos a echar la culpa, menos a nosotros mismos. Wow. Qué importante es todo esto, qué importante es el lenguaje, ¿verdad? Y qué importante es hablar en el mismo idioma, ¿verdad? Antes, sobre todo escuchar. Y sobre todo escuchar, definitivamente. Eso es uno de los puntos más importantes. Y de hecho, pues en el libro de Dale Carnegie, ¿no? De cómo ganar amigos, ¿no? Influenciar a la gente, precisamente es uno de los puntos, ¿no? Escucha primero. En el jazz, para mí, como ahora que voy a salir de México para dar unas conferencias y dirigir, una de las pláticas es sobre improvisación. La clave de la improvisación es escuchar. Wow. Hay que escuchar a los demás miembros del grupo. Eso es más importante que saber escalas o que... No, escucha lo que te dicen los demás y construyamos algo. Y eso en música, en arte es fundamental, ¿no? Es decir, vamos todos juntos, ¿no? Un equipo deportivo es lo mismo. Sí. Eso que acabas de decir, yo cuando he visto grupos de jazz, los que más me han gustado, el set, que digo, oh, híjole, qué bárbaros, es cuando ninguno de ellos parece que quiere ser el principal. Exactamente. O sea, como que todos están dejando que se luzcan los demás y están escuchando, ¿verdad? Y entonces, como que se dan esos espacios naturalmente, de forma orgánica, y se siente padrísima esa música, ¿no? Va con eso, imagino. Es como, también doy unas pláticas que he tenido mucho éxito con la afinación, es decir, cómo se logra afinar varios instrumentos, ¿no? Ajá. Y la afinación, no existe la nota afinada. Ajá. La afinación existe cuando todos se afinan entre ellos, aunque la base esté mal. Como la diferencia entre América y Europa. Ah, claro. ¿Verdad? Claro. Bueno, para los que no saben, y nos puede explicar aquí el maestro, hay una diferencia entre la afinación, ¿verdad? O sea, sí, entre los instrumentos aquí y entre los instrumentos allá, pero si todos están en armonía... Pues no es el problema. Yo tenía el gran maestro de viola que tuve, de las 4 clases mensuales, una de ellas no me dejaba afinar el instrumento. Y entonces, ¿cómo voy a empezar a tocar una clase sin afinar la viola? Me decía, no tienes por qué afinarla, porque tú has oído a Schering desafinar, tú has oído a Yo-Yo Ma desafinar. ¿Tú crees que siempre está afinado el instrumento? Y nunca desafinan. Entonces la afinación está en ti, no en el instrumento. Y en esa diversidad de afinaciones de América y Europa, la afinación está en el conjunto. No importa cuál es el La, no importa si está 432, 440. Afinamos juntos. Y ese es un ejercicio muy bonito. Socialmente también. Wow, pues ya vieron la inspiración que nos da el día de hoy el maestro Claudio Tarris. Padrísimo todos los comentarios que estoy haciendo. No, y un saludo también a todos los que nos están acompañando aquí: Ramón, Fernando, Priscila, Cintia, Beatriz, Roger, Alicia, Giselle. Gracias a todos por los que estuvieron comentando y todos los demás que se quedaron aquí, porque ya sé que nos extendimos un poco en el tiempo, pero a mí me encantó al menos platicar con el maestro Tarris. Para mí fue un gustazo, un honor. Siempre salen cosas nuevas. Es impresionante, y estas conversaciones, la verdad es que son demasiado nutritivas para el ser, bueno, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo también durante la transmisión. Y ya saben, la improvisación, pues, a veces no es lo que parece, pero sí hay que tener esas bases para que uses la improvisación en todo lo que hagas, para que
pues uno, no ser monótonos, Pues y sí, dos, sobre todo. escuchar, ¿verdad? Las recomendaciones del maestro, escuchar a los demás, escuchar a la otra persona, de manera que podamos, de una manera quizá, incluso hasta la sociedad, trabajar Construir juntos. juntos. Así es. Así que muchas gracias nuevamente a todos y al maestro por acompañarnos y nos Gracias a vemos ustedes. en la próxima transmisión. Hasta luego.